Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. nuestro Padre Santo Domingo, Ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, Ruega por nosotros. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a hablar un poco ahora sobre los modos de orar de Santo Domingo orante, ¿no? Surge un poco esta charla que hacía un tiempito atrás, donde presentamos el itinerario espiritual de Santo Domingo. Bueno, ahí tangencialmente hablamos de la oración de Santo Domingo y yo mencioné los 9 modos de orar. Y primero vamos a hablar un poco de estas estampas en sí propiamente, y después de una interpretación que podemos hacer de los 9 modos de orar como una especie de evolución en nuestra fe, una evolución espiritual, ¿cierto? En primer lugar, si bien es cierto, Santo Domingo, los frailes observaban a Santo Domingo y los frailes trataron de imitar la manera de orar de Santo Domingo, no es algo privativo de los frailes, ¿no? Nosotros en el encuentro pasado hablábamos que éramos comunidad, ¿no? Y fíjense que yo soy fraile, sacerdote, son laicos, tenemos monjas, tenemos hermanas, ¿no?, de vida activa, pero todas estas categorías hablan de relación, ¿no? O sea, uno es fraile porque es fraile en relación a la orden, digamos, que son laicos de la orden, ¿sí? Como hay digamos, la comunidad lo podemos ver como este conjunto de relaciones. Lo que quiero decir también es que, si bien es cierto, como les decía, esto está relacionado fuertemente a los frailes, pero evidentemente es extensivo a toda la familia dominicana, ¿sí? Yo les había mostrado, me voy a ponerlo acá, cuando Santo Domingo estaba en Santa Sabina, ¿no?, que sería nuestro convento, la casa madre, por así decirlo, la curia en general, había una ventanita pequeñita en el coro alto, por donde los frailes veían a Santo Domingo todas las noches rezar, ¿cierto? Entonces, todo esto viene de los frailes que lo veían rezar, ¿no? Y alguien en algún momento va a pintar, digamos, estas estampas, ¿no?, tratando de hacer una síntesis de 9 maneras en que lo vio a Santo Domingo rezar, ¿sí? Bien, lo primero que vamos a observar es que la oración de Domingo es una oración integral, ¿no? Integra el cuerpo y el alma. Y esto es muy importante, porque ustedes, yo, todos tenemos la experiencia muchas veces que cuando rezamos, nuestra mente está en otro lado, pero no está en la oración, ¿o no? A veces sí, pero muchas veces no, ¿no? Y yo puedo estar arrodillado frente a un crucifijo, frente a la imagen de la Virgen, frente al sagrario, diciendo fórmulas, pero a lo mejor pensando en que tengo que llegar a mi casa, tengo que cocinar, tengo que, ¿no? O sea, hay esa mente siempre le cuesta estar en el lugar donde está el cuerpo, ¿no? Pero fíjense que uno puede decir lo siguiente: bueno, Señor, mi mente está volando, no puedo traerla acá a tu presencia, pero por lo menos mi cuerpo está acá rezando, arrodillado, tomando como una ofrenda. Es pobre, pero es lo que tengo. Lo que tengo hoy es por lo menos esto, el cuerpo. Y te pido, a tu gracia, que después también el alma se integre a esta oración. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Domingo nos enseña no solamente a rezar con el alma, sino también con el cuerpo. Y fíjense ustedes que el rosario es una oración donde integramos la dimensión digamos, física, hacemos un ejercicio porque vamos pasando cuenta tras cuenta, vocal y mental, ¿no? O sea, es bastante integral la oración de rosario, ¿no? Entonces Domingo nos quiere mostrar esto, ¿no? Nos quiere mostrar principalmente que la oración es una oración de cuerpo y alma, ¿no? Todo se integra. Las personas son ambas dimensiones, cuerpo y alma, ¿no?
Bien, eso es lo primero que podemos decir. ¿Qué es lo que podemos observar en este primer modo de orar del Santo Domingo? Bueno, si ustedes se fijan, este es como el altar, ¿no? Digamos, el altar sería como el lugar más importante cuando se celebra la misa, ¿cierto? Cuando se celebra la misa, el lugar más importante de la iglesia es el altar, porque ahí se va a celebrar el sacrificio de Cristo. Y un crucifijo. Entonces, domingo, ante la presencia de la divinidad que está representada acá, lo que a él lo mueve ante la presencia de la divinidad es a inclinarse, ¿no? Esto se llama inclinación profunda, ¿no? La inclinación simple es cuando yo hago con la cabeza así nomás, ¿no? La inclinación profunda es como cuando uno, ¿qué tal? Cuando hace como este movimiento como de 90 grados, ¿no? Pero esa es la inclinación profunda. Esta inclinación profunda nos va a dar otra cita de la oración de Santo Domingo, que es la humildad, ¿no? O sea, primero una oración integral, integra cuerpo y alma. Segundo, la oración de domingo es una oración humilde, recordando aquellos salmos, todos aquellos pasajes de la Sagrada Escritura que dice que la oración del humilde penetra los cielos, ¿no? Por ejemplo, tenemos expresiones del del libro del Eclesiástico, dice: la oración del que se humilla traspasará las nubes, ¿no? Después tenemos, por su humildad obtuvieron lo que pedía la cananea. Recuerdan, la cananea es esta mujer que fue tratada como un carrito por el mismo Jesús, ¿no es cierto? Entonces hay situaciones que nos humillan en la vida y que a nosotros nos hacen mal, y ciertamente nos hacen mal, pero también pueden ser ocasiones en las cuales desde ese corazón contrito y humillado yo puedo dirigirme al Señor. Y vuelvo a decir, la oración del humilde es una oración que llega al cielo. Son las oraciones preferidas por Dios. Es como una música deleitable a los oídos de Dios, ¿no? Después, por ejemplo, el Salmo 108 dice: humilla más, Señor, mi espíritu, pues ante ti, Señor, me he humillado en todo momento, ¿no? Entonces, primero está este primer modo de orar, esta inclinación que nos da esta pauta, ¿no es cierto?, de domingo, que sabe que está ante la presencia de Dios y naturalmente se humilla, por así decirlo, ¿no? Vamos a pasar al segundo modo. No, está para el otro lado. Ahí ya lo agrandamos un poquito. Sí. Esa es el Padre Marco. ¿Qué es lo que están viendo acá? ¿Qué está sucediendo acá? Está acostado, ¿no es cierto? Está acostado. Porque a partir de cuando uno va comenzando con la oración conocemos a Dios, ¿no? Cuando yo más conozco a Dios, también más me conozco a mí. Y también me es más evidente la distancia que hay entre Dios y yo. Es más evidente el todo de Dios ante la nada del hombre, ¿sí? Entonces, domingo, siendo consciente en esta oración, cuando él empieza a conocer más a Dios, se empieza a ver más a Él, ¿no? Y empieza a darse cuenta, ¿no?, de su pecado, de su miseria, ¿no? Que no Por está eso, solo. claro, exactamente. Bueno, sí, exactamente. Pero sobre todo acá lo que estamos marcando es ese sentirme nada ante el todo de Dios, ¿no? Me siento nada ante el todo de Dios, ¿no? Hay expresiones que la vamos a sacar también de los Salmos. Recuerden, Domingo desde los 7 a los 14 años vive con su tío Gonzalo de Asa, que es sacerdote, vive con él al frente de la iglesia del pueblo. Entonces Domingo vivía entre la casa del tío y la iglesia, vivía en un ámbito santo, donde todo el tiempo escuchaba la palabra de Dios. Seguramente, como otros santos de su época, empezaron a leer con la Sagrada Escritura, ¿no? Vieron que cuando uno en primer grado, bueno, por lo menos yo en mi época, tenía Mi mamá me ama, que con mi mamá me mima, todas las cosas con el librito. Bueno, Domingo
todo eso lo hacía con las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Que si bien es cierto, eran escasas en su momento, pero bueno, el tío tenía seguramente las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto? Entonces él podría decir esto: porque nuestra alma está humillada hasta el polvo, nuestro vientre se ha pegado a la tierra. O también, mi alma está pegada al suelo, dame vida según tu palabra. Entonces, hay una, digamos, me descubro, puedo decir, la nada que soy ante el todo de Dios, ¿no? La postración, que es una oración muy linda, ¿cierto? Estar postrado ante Dios, remarca mucho más esta dimensión de humildad que les decía recién, ¿no? Dicen que, nosotros los frailes, los sacerdotes, cuando vamos a ordenar, cuando nos ordenan sacerdote, hay un momento en el que nos postramos, ¿no? Y en ese momento, y también sucede cuando las monjas hacen la profesión solemne, se postran. Y es el momento en el que se invoca a toda la corte celestial, ¿no? Entonces, como, fíjense la distancia. Por un lado tenemos la gloria de Dios, ¿no? Miramos al cielo, y por otro lado reconocemos que somos nada, ¿no? Entonces, sí. Cuando saltan las lágrimas, dice que es cuando estamos en la presencia interior de Dios. Porque muchas veces comenzamos a rezar muy bien, todo, pero por ahí ya nos vamos entrando en esa oración y en lo que dice el significado, y comienzan las lágrimas. Bueno, es que en algunos casos está lo que llama el don de lágrimas, que el domingo lo tenía, que es el dolor que le producía, en el caso particular de domingo, el dolor que le producía el pecado, no el pecado en él, evidentemente, pero el pecado en el hermano, ¿no? Por eso él decía: ¿qué será de los pobres pecadores? Decía. Eso se lo escuchaba decir mucho domingo, ¿no? O sea, a él le dolía el pecado del otro, y es un don especial, ¿no? De ponerse en la situación del otro, ¿no? Bueno, este es el segundo modo de orar, ¿no? Que tenía Domingo, ¿no? Bueno, vamos al tercer modo. ¿Pueden ver algo ahí en tercer modo? ¿Qué está sucediendo ahí? Se ha desnudado. Ajá, pero ¿qué está haciendo? Suplicando. Suplicando, pero tiene algo con la un látigo. como un látigo, una mala disciplina. La disciplina. No. Este modo de orar, que también es un modo de orar y muchos santos lo han practicado, y seguramente muchos lo practican en la actualidad, no es aconsejable para principiantes. Porque cuando uno mira eso, lo primero que le surge es pensar que el cuerpo es algo despreciable, que hay que castigar, ¿no? Y recuerden, como yo les decía al principio, que en la dimensión de domingo el cuerpo es algo importante con lo cual yo tengo que rezar y que también tenemos que cuidar. Así como buscamos cuidar nuestra alma, tenemos que buscar cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, este tipo de oración uno lo debería hacer cuando tiene una vida espiritual ya sólida, sostenida, y que esta, digamos, de alguna manera lo que está queriendo decir acá es: bueno, me voy a poseer más a mí mismo, ¿no? Voy a ser no voy a dejar que lo concupiscible me domine, ¿no? En la medida que yo me poseo más, en la medida que yo soy más dueño de mis pasiones, por así decirlo, me voy a poder entregar mejor, ¿no? Hay muchas relaciones tóxicas que están fundamentadas en que yo no estoy entregando lo mejor de mí. Me estoy relacionando con los otros a partir de mi nivel pasional. Puede ser a través de la ira, puede ser a través de un amor desordenado, ¿no? Esas pasiones, que sería la dimensión pasional, generan relaciones tóxicas, ¿no? Entonces, este tipo de oración, de disciplina, que tiene que ser para alguien que ya, digamos, tiene un camino espiritual realizado, lo que intenta, o lo que nos está mostrando es la manera, o sea, es la idea de, poseerme, ¿no? O sea, la disciplina es
un signo de que me estoy poseyendo, yo me poseo, no me posee mis desórdenes, ¿no? En el caso de Domingo, por su santidad y porque quería sufrir lo que sufrirían los pecadores, tenía este tipo de disciplinas. Pero yo, por ejemplo, si a mí me cuesta dejar de comer, entonces también puedo privarme de una comida. Y ahí fíjense que me estoy disciplinando. Quizás algunos prefieren ser latigados, recibir el látigo, que privarse de una comida, privarse de hablar mal de otros, por ejemplo, ¿no? El ayuno de la lengua que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, todo eso se vive como una especie de disciplina, ¿no? Entonces la disciplina lo que busca es decir que mi inteligencia y mi voluntad, que son mis dos potencias superiores, dominan, ¿cierto?, al resto de mi ser, ¿no? Me estoy poseyendo, no me poseen mis pasiones desordenadas. Fíjense cuántas cosas nos ahorramos si en vez de guiarnos por la pasión desordenada, por la ira, por el odio y por el miedo, que es una pasión también, ¿no? Una pasión. El miedo, la ira, el odio, cuánto daño causa y cuán tóxicas hacen las relaciones con los demás, ¿sí? Bien, pasamos al cuarto modo. No, ese no es el cuarto modo. El cuarto modo es este. Bueno, acá lo que Domingo hacía era, en reiteradas veces, se arrodillaba ante el crucifijo, se arrodillaba y se levantaba, ¿no? O sea, hacía ¿no? Hacía esto y hacía esto, ¿no? Se arrodillaba y se levantaba. Según dicen, llegó a hacerlo hasta 100 veces, ¿no? Arrodillarse y levantar. Estaba en estado para. Sí, bueno, que en algún sentido esto también está relacionando, cuando uno se arrodilla, hace como una oración de intercesión, ¿no? o de petición. Estamos pidiendo, de rodillas pedimos. Y cuando recibimos aquello que el Señor nos ha dado, o le pedimos, cuando recibimos los dones que el Señor nos ha dado, nos ponemos de pie, ¿no? Y alabamos, ¿no? Podemos hacer digamos, como esos dos tipos de oraciones en estos dos tipos de movimiento, ¿no? Puedes arrodillarse y levantarse, ¿no? O también podemos decir, descubro que sigo siendo pecador, que necesito su misericordia y pido su misericordia, ¿no? Y me pongo de pie. Pero ambas posturas hacen referencia a que estoy ante alguien más grande que yo. No estoy sentado, ¿no? Ahí, cuando empieza la Sagrada Eucaristía, nos ponemos de pie, ¿no es cierto? Porque está entrando Cristo, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí es importante ver también en la misa, ¿no? Los momentos que nos ponemos de pie, nos sentamos, nos arrodillamos. Ahí en la misa también vamos acompañando con el cuerpo la oración, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la idea. Bien, podemos pasar al quinto modo. Acá estamos viendo el mismo Domingo, así como recién les decía que Domingo se arrodillaba y se levantaba, y hasta veces 100 veces lo hacía, lo hacía 100 veces. En esta oración, Domingo dice que ponía, era como que estaba leyendo un libro, pero en realidad estaba viendo sus manos, ¿no? Era como que estaba, dicen que cuando lo veían, ¿no es cierto?, era como que se escuchaba que él hablaba, que dialogaba, o sea, siempre era como él y Dios, digamos, no había nada que lo distrajera, ¿no? Entonces era como que estaba dialogando, podríamos decir como que estaba leyendo algo, como que quería llevarlo, ¿no es cierto?, a su corazón, aquello que podía leer, lo quería llevar a su corazón, y nuevamente se ponía en la actitud de quien está escuchando, ¿no? Como cuando los sacerdotes ponemos los brazos de esta manera para celebrar la misa, bueno, es como quien está escuchando, ¿no? Porque lo importante de la oración no es tanto el hablar, no es tanto que yo le haga una lista a Dios de todas mis peticiones, digamos, de todo lo que va a pasar, de todo lo que necesito, porque ella sabe todo lo que necesitamos.
pero nosotros no sabemos los dones que Él quiere regalarnos. Entonces la oración, ¿no? El secreto de la oración es el hacernos disponibles para los dones que quiere regalarnos Dios, que son los dones que nos van a hacer crecer espiritualmente, no lo que nosotros pensamos, ¿no? Y a veces nos rebelamos porque no obtenemos lo que nosotros queremos, ¿no? Yo el otro día hablando con una persona, esta persona me decía esto, me decía, yo creo que Dios no me quiere porque me cansé de pedirle cosas y Dios no me las concede. Entonces la pregunta es, bueno, pero lo que estás pidiendo, ¿no? ¿Es algo para tu bien o lo que tienes que hacer es escuchar más, ¿no? y estar atento a lo que Dios quiere regalar, ¿no? Entonces por eso también yo les dije recién, característica de la oración de domingo, integra cuerpo y alma, y el tema de la humildad, me decía eso, porque a partir de que yo me reconozco nada y todo lo recibo de Dios, entonces bueno, me abro a lo que Dios quiera entregar, ¿cierto? Entonces un poco esta oración busca eso, ¿no? O sea, un diálogo con el Señor, como si estuviera leyendo, llevar al corazón todo lo que en ese silencio voy escuchando, para después seguir escuchando, ¿cierto? Para tener los brazos, las manos abiertas, ¿cierto? Y como quien está escuchando, querer prestar oído a lo que el Señor nos está diciendo, ¿no? Bien, este es el quinto modo, ¿no es cierto? Pasamos al sexto modo. Bueno, acá lo tenemos a Domingo, que está extendido en forma de cruz, dice que también pasaba largas horas así en forma de cruz, y según comentan, cuando Domingo pide a Dios y se le concede determinados milagros importantes, por ejemplo, cuando resucitó a un joven en la sacristía de la iglesia de San Sixto, ¿cierto? Él estaba en este tipo de oración, ¿cierto? Oración que en realidad, fíjense que lo que está haciendo acá Domingo es configurarse más con Cristo, ¿no? Con aquello que está frente a Él, digamos, ¿cierto? La oración de quien tiene los brazos en alto. Pero también recuerden que tener los brazos en alto, ¿quién era? ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? Abraham. Está por ahí cerca. Por ahí cerca. Moisés. Moisés, me equivoqué, Moisés en las luchas. Exactamente, en las luchas tenía los brazos en alto, a tal punto que cuando bajaba los brazos perdía el pueblo de Israel. Entonces le pedía a otros dos que le ayudaran. Exactamente, que eso también tiene una linda imagen de pedir a otros que nos ayuden en la oración, ¿cierto? Bueno, esto es lo que está haciendo Domingo. Se configura tanto con Cristo, que es lo que tenemos que llegar nosotros, configurar tanto con Cristo, que prácticamente lo que yo estoy pidiendo, Cristo ya lo está concediendo, por así decirlo, ¿no? Entonces, interesante, por eso vuelvo a decir, ¿qué es lo que Dios me está diciendo? El silencio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me está diciendo para configurarme más con Él, ¿no? Para extenderme, por así decir, en la cruz, ¿no es cierto? Y pedir todas las bendiciones. Bueno, recuerden que él, digamos, sufrió mucho el tema de la fundación de la orden, ¿no? Porque no fue fácil a ninguno, ni a Francisco, ni a Domingo, ni a Ignacio de Loyola, a ningún padre fundador le fue fácil fundar una orden religiosa, ¿no? O sea, San Pablo tampoco le fue fácil, a nadie le fue fácil. O sea, el camino de Cristo no es un camino fácil, para así decirlo, ¿no? Entonces, precisamente en la medida en que yo voy asumiendo ese camino, me voy configurando más con Cristo, me parezco más a Cristo, entonces ahí el Señor sí me va a escuchar, ¿no? Y yo lo escucho a Él, ¿sí? Bien, este es el sexto modo. Vamos al séptimo modo, un modo que a mí me gusta mucho particularmente. ¿Qué pueden ver en el séptimo modo? Suplicando al cielo. Está suplicando, pero porque yo puedo suplicar así, puedo suplicar de rodillas, pero ¿qué está? ¿Cómo está? Con las manos. Pero fíjense bien, no está simplemente así. Está así, ¿no? Está en forma de flecha, ¿no? Una flecha que quiere entrar en el corazón de Cristo, ¿no? Es decir, después de que Él se va configurando con Cristo. Padre, ¿no hay oraciones de Santo Domingo
que él haya redactado, no. Que él haya redactado, no. No, porque a mí, bueno, yo tengo una tesis ahí con respecto a eso, pero es muy personal mía. Cuando Domingo, entre los 14 y los 20 y pico de años, que es el tiempo en que él está estudiando en Valencia, él tiene libros, Domingo, ¿no? Sería, qué lindo sería, ¿no? De Bueno, saber qué decía él y cómo oraba. Bueno, él tiene libros y él escribía, antes se escribía lo de los libros, qué sé yo, pero como una gran hambruna se desató en Valencia, entonces él vende todos sus libros para darle comer a los pobres. Porque yo pienso que Domingo en su profetismo, él decía, voy a dejar que otros escriban, ¿no? Vendrá Santo Tomás de Aquino después, Santa Catalina de Siena, vendrán todos los santos que han escrito muchísimas cosas y él tenía que atender algo puntual en su tiempo. Por eso no hay algún escrito de él. Sí se sabe, porque los testigos lo dicen, que es una persona muy instruida, que tiene el don de predicación, que lo que él decía convertía a la gente, por eso sumó tantos frailes detrás de sí, y después de 800 años seguimos hablando de la figura de Santo Domingo, ¿no? A pesar de que en su gran humildad de él se rebajó hasta más no poder, por así decirlo, ¿no? Porque como que me parece, él dijo, bueno, otros escribirán, otros serán recordados por otras cosas, yo quiero, digamos, ahora, mi misión ahora es desprenderme de estos libros, ¿no? Por eso yo creo que ahí es donde, por eso no tenemos nada escrito de él, ¿no? Porque se dedicó a dar de comer a los pobres, a predicar, y a fundar una orden. Se le dio muy poquito tiempo para sentarse relajadamente y leer, porque encima tenía que hablar con Dios, ¿no? Recuerden que Domingo hablaba de Dios a los hombres y a los hombres de Dios, ¿no? O sea, de noche todo el tiempo con Dios hablando de los hombres y a los hombres lo entendía. Él no dormía prácticamente. Y mira, muy poco. Muy poco, de Dios, sí. Gracias. Sí, y después estaba sostenido por. Son personajes que están sostenidos por la gracia. Bueno, vamos al octavo modo. Bueno, ahí el Domingo, este octavo modo, que es una lección divina, podemos hacer ante la presencia del libro. Él dice que se acercaba al libro, ¿no es cierto? Y era como que se acercaba ante Cristo, ¿no? Estaba ante el libro, estaba Cristo ahí, en la Biblia estaba Cristo, ¿no? Fíjense ustedes, reflexionando un poquito, ¿no? Nosotros tomamos la Biblia seguido, ¿no? Para nosotros hacer una reverencia ante la Sagrada Escritura, o por lo ajetreado que se ha vuelto la vida, nos hemos acostumbrado a leer todo el celular. Entonces, bueno, si todos tenemos la Biblia en nuestra casa, me imagino, entonces hagamos que tenga la centralidad que tiene que tener, ¿cierto? Así como tenemos un santo, una santa, y le prendemos una velita, ¿no? Y le rezamos, que lindo también que pongamos la Sagrada Escritura, ¿no es cierto?, en ese pequeño altarcito que tengamos, y digamos, aquí está la palabra de Dios, ¿no? Qué lindo que sería. Y fíjense, una persona, un laico, un amigo me decía, o cuando vos te sientas así muy mal de noche, qué sé yo, muy conturbado, abrí sobre la mesita de luz, abrí la Sagrada Escritura, ¿no es cierto?, y dormí, ¿no? Y deja que la palabra de Dios esté ahí impresa. Entonces, creo que tenemos que redescubrir nuevamente o devolverle a la Sagrada Escritura la centralidad que tiene en nuestra vida de fe, ¿no? Por acá Domingo, según los testigos, decían que cuando terminaba el rezo de las horas canónicas, laudes o vísperas, o cuando tenía un momentito libre, lo que quedaba, se retiraba a un lugar, a un rinconcito, y abría la Sagrada Escritura, ¿no? Y él era como que hablaba, ¿no? Entonces, si vos lo veías de lejos, uno puede decir está loco, está hablando solo, pero no, estaba dialogando con el Señor, ¿no? Hacía gestos, ¿no? O sea, como que estaba ante la presencia de algo vivo, vamos a decir, ¿cierto? Y bueno, vamos al noveno modo. Después de toda esta
contemplación, ¿no es cierto? Porque esto hemos visto un poco contemplar, ¿para qué? Para dar de lo contemplado. El noveno modo es, con toda esta experiencia fuerte que uno tiene de Dios, la tengo que compartir con los hermanos, en la predicación, ¿no? Como el noveno modo de orar, la predicación, el contemplar para dar de lo contemplado, ¿no? Bueno, estos son los 9 modos de orar de Santo Domingo. Esta es la explicación clásica que nosotros conocemos, ¿sí? ¿Estamos? Pero yo les voy a agregar algo más a toda esta explicación clásica, porque yo les dije un poco es repasar las 9 estampas, ¿no es cierto? Que sería bueno que si las pudiéramos conseguir, las tengamos, ¿no es cierto? Y hagamos algunos de estos modos de orar en nuestras casas, pero también podemos ver en estos 9 modos de orar como un camino espiritual de crecimiento, ¿no? Fíjense, está el crucifijo, ahí tenemos justo el crucifijo ahí, ¿no es cierto? Bueno, la presencia del crucifijo es la presencia de Dios, ¿no? Entonces, uno cuando comienza en su vida espiritual, lo ve a Cristo, ¿no? ¿Y qué hace? Se inclina, la inclinación. Ahora, esta inclinación, estar inclinado ante la presencia de Cristo, yo les decía, uno va descubriendo, ¿no es cierto?, la nada que es uno, entonces automáticamente uno se postra. Y desde esta condición de nada, soy nada, ¿no es cierto?, mi condición de nada, soy polvo, yo les decía, es como mi vientre está pegado al polvo, ¿no? De esta condición de nada, necesito de Dios, ¿no? Entonces, cuando necesito de Dios, como que me voy reincorporando, ¿no? En mi proceso espiritual me voy reincorporando, y en este reincorporarme me voy como queriendo levantar, pero estoy todavía débil espiritualmente, porque tengo que seguir creciendo. Entonces vuelvo a caer, ¿no? Me levanto nuevamente y vuelvo a caer. ¿Cuántas veces será? No sé. Yo estuve en el polvo. Dios desde mi oración, Dios me sostiene y me levanta. Me levanta, me puedo levantar, pero como recuerden, vieron que el pueblo de Israel empezó a caminar por el desierto, pero quería volver a la tierra de Egipto. Entonces nosotros sí nos convertimos, pero hay algo que nos tira a la etapa anterior. Entonces me vuelvo a levantar, pero me vuelvo a caer, le pido al Señor que me levante y me vuelvo a levantar. Hasta que por fin llego a una cierta estabilidad. Me falta abrirme más a Dios, ¿no? Me he abierto un poquito. Entonces de a poquito, o sea, como que me voy abriendo a Dios, ¿no es cierto? Hasta que llego a configurarme con Cristo, ¿no es cierto? Cristo en la cruz, me configuro con Cristo, y en la medida que me voy configurando más con Cristo, como si bien es cierto yo me tengo que configurar con Cristo crucificado, pero el fin no es ese, sino llegar al cielo, ¿no? La resurrección, la contemplación. Por eso cuando me voy configurando con Cristo, ya el mismo Cristo me eleva al cielo, ¿no? Entonces como que me voy elevando al cielo, ¿no? Como que me estoy dirigiendo como flecha al corazón de Dios para vivir en el corazón de Cristo, para entrar en el corazón de Cristo y vivir en el corazón de Cristo. Y entrando ahí, y ahí estamos en el 7º modo, llegamos ahí, es como que ya estoy dialogando con Dios, está en el 8º modo, la Sagrada Escritura. Yo ya estoy en el corazón de Cristo, y estando en el corazón de Cristo empiezo a hablar con Dios. Estoy hablando con Dios, me siento en casa, por fin he llegado a casa. El regreso del hijo pródigo. El hijo pródigo que está entrando al corazón de Cristo. Pero para entrar, el otro día decía yo, que para entrar al corazón de Cristo, por la herida de Cristo, tenemos que hacernos pequeños, no tenemos que crecer en humildad. Todo esto es humildad, ¿no? ¿Cierto? Y cuando estamos en el corazón de Cristo, contemplando a Cristo, salgo y le doy ese alimento del cual yo me he alimentado, se lo doy a mi carne, ¿no? Fíjense, esto nos enseña Santo Domingo, ¿no? Nuestra condición de nada, nos ponemos de pie, nos levantamos, nos ponemos de pie y tratamos, o sea, quizás estamos en esa etapa de levantarme, pero lo importante es seguir adelante, ¿no? Seguir adelante, no bajar los brazos, pedir a otros que me ayuden también
a tener los brazos así elevados, para que después finalmente me pueda dirigir con toda fuerza al corazón de Cristo. Pero para hacer eso, tengo que hacer esta primera parte. El camino del cristiano no es un camino fácil, es un camino difícil, pero es un camino bello, es el mejor camino que podamos elegir, ¿no? Y a medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, bueno, la alegría empieza a nacer nuevamente en nuestro corazón. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes.